Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Sergio González. Sergio es de Vitoria, estudió Ingeniería Industrial en la Escuela de Bilbao, después Ingeniería de Organización Industrial en Vitoria. Trabajó por cuenta ajena 6 añitos y ya en 2011 emprendió por primera vez. Ese primer proyecto se llamaba Biomimetics, que, corrígeme si me equivoco, su objetivo era aprender de la naturaleza cosas que se podían llevar al ámbito de la ciencia, ingeniería, arquitectura, diseño. Eso es. Eh, de ahí entiendo que casi como una sucesión habéis creado Innovide. Ujú. Mm. Eso es. Y dentro de Innovide estáis arrancando un proyecto recientemente que se llama Finamic. Eso es. Llevamos el Si último te, año, eso es, con un proyecto muy específico que es Finamic. Eso si te es. parece, para explicar toda esta trayectoria emprendedora, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es lo Vale. que te llevó a emprender en 2011, Sergio? Bueno, yo creo que había tenido ya esa inquietud cuando hice organización industrial. Teníamos ciertas asignaturas relacionadas con planes de empresa, planes de negocio. Bueno, me surgió un poco ya ese gusanillo. Y bueno, pues lo que en su momento fue un proyecto final de carrera, en este caso de organización industrial, que fue el plan de negocio de pues, una empresa de consultoría en biomimética, ¿no? De cómo poder aprender, en este caso de la naturaleza, para poder llevarlo a disciplinas técnicas. Bueno, pues hice un curso de formación en la universidad, aquí en Vitoria, Ujú. lo presenté a unos premios, me dieron el premio y bueno, pues esa fue un poquito ya la chispa que dije, venga, pues ahora es el momento. Ujú. Entonces tú dejas en ese momento tu trabajo por cuenta Eso ajena es. y Ujú. te pones por tu cuenta en eso. Bueno, Eso. imagino que por edad todavía vivías en casa de tus padres, ¿no? No, estaba No, ya, estaba ya fuera, pero sin hipoteca todavía. Sin no hipoteca tenías ni hipoteca, hijos. pero te Eso es. tenías que pagar una renta entonces. Eso había que pagar, sí. Eso estaba ¿Y no con te dio mi... miedo no poder pagar la renta? ¿No te dio...? No, en ese momento No. no, no, no. Mm. Ahí no. Lo tenías muy claro. Sí, sí, lo tenía claro y no, y además que sí que era un momento todavía, pues creo que tenía 29 años Mm. y decía, bueno, pues mira, ahora mismo decir, pues bueno, mis obligaciones son en cierto modo como, pues eso, pues hasta cierto punto reducidas, ¿no? Ajá. La renta, ese alquiler. Y decía, seguro más adelante en el futuro va a tener más compromisos, más obligaciones que igual pues te pueden hacer replantear, ¿no? Dar Mm. ese paso, ¿no? Y luego también que la actividad en la que me estaba iniciando, bueno, pues era una actividad de consultoría en el que las inversiones pues eran mínimas, ¿no? Con lo cual también, bueno, pues un poco el riesgo que asumías a la hora de dónde te estás metiendo, ¿no? Pues era reducido. Vale, vale, vale. Mm. Consultoría, ¿en qué sentido? Porque lo que buscabais era aplicar cosas que se aprenden en la naturaleza al ámbito de la ciencia. Entonces, eso, digamos que vosotros descubríais algo y se lo ibais a ofrecer a un posible cliente que lo pudiera Mm, implementar o cuál era el proceso. Sí, no era, nosotros, el enfoque no era ni nosotros desarrollar producto o servicio, Ujú, ni tampoco hacer esa labor de investigación, sino partir de problemas o necesidades que pudiesen tener empresas tecnológicas que quieren hacer nuevos proyectos de I+D+I, y que en esa primera fase un poco de descubrimiento de cómo podemos dar respuesta a este reto, a este problema que tenemos, ujú, bueno, pues en vez de empezar a buscar o a intentar inventar algo, entre comillas, ¿no? Decir, oye, pues fíjate a ver cómo en la naturaleza, en ese proceso de prueba y error durante 3.800 millones de años, en muchísimos millones de especies, pues ya se han resuelto muchos problemas de resistencia de materiales, de esfuerzos, de fricciones. Entonces, fíjate a ver cómo se ha resuelto y vamos a ver si lo podemos llevar a tu proyecto. Entonces, nosotros hacíamos un poco esa labor de consultoría de entender, vamos a decir, de traducir del lenguaje técnico que podía tener la empresa que hacía I+D+I al lenguaje biológico para luego identificar qué soluciones puede haber en el mundo biológico y luego volver a llevarlas otra vez a la empresa y decirle, mira, hay estas alternativas y luego, bueno, pues evidentemente evaluar pues qué dificultades técnicas de implementación, qué costes económicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa era un poquito esa tarea, ¿no? que Ese trabajabais enfoque. mucho en proyectos de I+D. Eso es con empresas que hacían proyectos de I+D. Eso es. Ujú. Ese fue donde empezamos a trabajar. Y bueno, pues un poquito Porque la ahí cuestión no se, fue... no se buscan resultados inmediatos, ¿no? Son proyectos que tienen, en principio, tienen un recorrido largo en cuanto a Sí, eso resultados. es. Eso es. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que luego, pues con el paso de los años, pues lo que nos fuimos dando cuenta era que, bueno, pues que era una actividad que sí que llamaba la atención, era vistoso, era Ujú. novedoso, te llamaban para, bueno, pues nos llamaban para pues, muchos eventos, muchas jornadas, pero luego a la hora de la verdad, de participar en proyectos de I+D+I y avanzar en los proyectos,
bueno, pues era difícil, ¿no? Era complicado en esa parte. Entonces, bueno, sí que hicimos algún que otro proyecto, pero bueno, pues no fue cogiendo el ritmo que era necesario. Bueno, pues llegó un momento en el que hubo que decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y en cierto modo, en algún ámbito también incluso igual hasta antes de tiempo, ¿no? Nosotros en el 2011 empezábamos a hablar, a tocar temas de economía circular, ¿no? Porque un poquito esto, el tema de la biomimética, también no puedes, o sea, además de solo aprender a nivel tecnológico, también puedes aprender a nivel de comportamiento, de estrategias, ¿no? Entonces Ajá. intentábamos trasladar eso, pero en aquel momento las empresas estaba todavía en el ecodiseño, ¿no? En cambio, me acuerdo pues, con gente que coincidíamos en eventos, en ferias, en jornadas, que estaban también un poco en estos temas de economía circular y que siguieron luego en ello y que, bueno, pues creo que fue a partir del año 2016-2017, pues experimentó un boom y en los últimos años creo que no ha habido jornada o evento en el que no ha habido temática sobre temas de economía circular, ¿no? Entonces, en aquel sentido, creo que también estuvimos antes de tiempo. Ajá. Bueno, pues eso fue una experiencia bonita, chula, Ujú. y bueno, pues Ahí también un ¿Estuviste tú, aprendizaje. estuviste tú solo o Y contrataste no, en gente? ese momento contraté a dos personas y Ujú. estaba yo con otras dos personas que contraté para hacer un equipo multidisciplinar. Claro, yo tengo el perfil de ingeniería, pero me faltaba un poco el perfil más de la biología, ¿no? De la otra parte, Ajá. de la Sí, sí, sí. biología, de la física y eso. Ujú. Ujú. Bueno, entonces en un momento ya decides que esto tienes que buscar otra empresa o otro proyecto Sí, quizás bueno, más realista, con los pies más en la tierra, ¿no? sí, no fue tanto buscar, sino saber tomar la decisión de decir, paro esto y me centro en lo otro, porque es que, nada, a los 6 meses de empezar con este proyecto de consultoría biomimética, me surgió la oportunidad de hacer, bueno, pues formaciones y talleres en temas de emprendimiento. Yo tenía también una trayectoria, pues en el ámbito de organización industrial, había muchas Ujú, formaciones, muchas asignaturas relacionadas con temas empresariales, más luego ujú, la experiencia que yo estaba adquiriendo, bueno, pues me surgió la oportunidad de hacer eso, pues ese tipo ujú, de formaciones, asesoramientos, y que además es algo que me gustaba y me gusta, ¿no? ujú, Entonces, pues la realidad fue que fui llevando las dos cuestiones en paralelo y la realidad era que, bueno, pues todo lo que era en consultoría biomimética, pues la labor o el esfuerzo de darlo a conocer, la labor comercial era muy alta y el retorno, vamos a decir, era, bueno, pues modesto. Y en cambio, en el otro ámbito, no hacía labor comercial porque de una jornada, de un taller, de una formación, solían salir otras cosas, es decir, era más o menos como natural. Entonces, mi esfuerzo de labor comercial, difusión, era prácticamente nulo y los resultados en retornos pues eran altos, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un momento en el que pasa pues, un tiempo prudencial en el que pues, eso, pues, es decir, tienes que tomar una decisión y decir, bueno, pues paro esta actividad, la dejo aquí y me centro específicamente en la otra, ¿no? Entonces eso fue finales del 2014, principios del 2015, ujú. donde, bueno, pues me centré en la actividad de consultoría estratégica, consultoría de negocio. Evidentemente el nombre de Biomimetics, pues bueno, no tenía mucho sentido, mucha relación con ese ámbito y bueno, pues cambié el nombre de la empresa a Innovide Ajá. y desde entonces pues estamos centrados desde el 2015 ya en esa labor de consultoría en temas de emprendimiento, en temas de negocio, principalmente pues para emprendedores y startups. Ajá. ¿Mantuviste al personal que tenías o al estar muy relacionado con la No, claro, biología y la... claro, eso es. De las dos personas, bueno, una cogió otra trayectoria y otra persona sí que durante un tiempo sí que estuvo, sí que se siguió un tiempo, pero bueno, luego evidentemente fue evolucionando, ¿no? El personal. Pero bueno, sí, fuimos haciendo una transición. Sí, sí, sí. Y bueno, esta nueva época de consultoría de negocio estratégica, dices que Mm. empezó con la formación. Sí, empezó en el 2000, bueno, en el 2011, desde el 2011 empecé a hacer cositas ya y empezó con ¿Recuerdas la... quién fue el primero que te llamó para dar Sí, talleres sí, de sí, sí, sí. emprendimiento? Sí. Perfectamente y la primera actividad que hice también perfectamente. Sí, Que luego la piensas en el tiempo y dices, joder, cuéntanos, en qué si aventura es posible. me metí? Sí, claro, pues fue vamos a decir, le llamamos campamento, pero bueno, fue una jornada, un día, para emprendedores de formación profesional, a través de Tecnica, que es el Centro para la Innovación de la Formación Profesional. Pues Ujú, querían organizar una jornada, vamos a decir, de estas, así con el término de outdoor, ¿no? Una jornada para todos los chavales que estaban haciendo bueno, dentro de los programas de formación profesional, tienen una asignatura en lo que hacen es la simulación de la creación de una empresa, ¿no? Y ujú, querían hacer pues una jornada en la que juntasen a chavales de diferentes centros, ujú, bueno, pues para hacer actividades, dinámicas relacionadas con el emprendimiento. Y estuvimos en el albergue de Barría, aquí en Álava, ujú. con un grupito pues, de casi 200 chavales y sus profesores. Sí, sí.
Mm. Y esa fue la primera actividad, dinamizar unas jornadas, esas jornadas, en el ámbito de, voy a trasladar un poquito pues esos conceptos vamos a decir, relacionados con tema de negocio, de estrategia, pero Mm. bueno, adaptados un poquito pues a la realidad, ¿no? de unos chavales de formación profesional. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí a que te dedicarás no a la formación, porque lo que dices es que de la formación te salían eh, encargos de consultoría, de negocio, Consultoría, estrategia, para es- emprendedores. Entiendo que eran siempre eso es para emprendedores lo que lo hacían. emprendedores, eso es, empezamos a trabajar también poquito a poco con administración pública, con ayuntamientos, bearguinchas, agencias de desarrollo, con BICs. Ujú, Y bueno, poco a poco nos fuimos metiendo también en el mundo de las licitaciones con la administración pública, ujú, porque bueno, inicialmente sí que eran primeramente pues, talleres puntuales, ¿no? Pequeñas jornadas y eso, y pues, poco a poco nos fueron también saliendo contratos con la administración pública, y ya desde el año, pues eso, 2000, luego cuando ya tomamos definitivamente ese rumbo en el 2015-2016, pues ya por lo que apostamos era por acudir pues, a licitaciones, es decir, grandes en abierto, ¿no? Pues para poder optar a contratos de un ujú. año, más de un año, pues para todos estos servicios que administraciones públicas, pues agencias de desarrollo, ayuntamientos, berrinches, etcétera, pues Sí, sacan o externalizan a empresas como nosotros, pues para que demos ese servicio de formación o asesoramiento a personas emprendedoras. sí, sí, sí. No, y así pues te convertiste en un consultor de emprendedores sobre todo y de algunas administraciones que trabajan con emprendedores. Entiendo que siempre ha Eso sido lo es. común, ¿no? Eso Ujú, es, ese es el hilo común que llevamos pues, desde el 2015-16, antes también era BC, pero ya ese es el hilo común. Vamos a decir que en pues, nuestra actividad en Innovide el 20-30%, vamos a decir, puede ser más, el 20%, así puede ser lo que es cultura emprendedora. Seguimos trabajando todavía con centros de formación profesional, con universidades, con centros educativos, un poco esa parte de sensibilización, pero vamos a decir, el gran grueso, el 80%, es ya el asesoramiento a las personas emprendedoras, pues o bien para dar una formación en gestión empresarial para alguien que no tiene va a montar su negocio, pero no tiene que tener por qué tener conocimientos en gestión empresarial, pues que ujú, adquiera unas pinceladas en temas de estrategia, de marketing, de ujú, finanzas, y luego también la parte de asesoramiento pues para hacer el plan de negocio, analizar la viabilidad económica de sus proyectos. ujú. Entonces, eso es principalmente donde nos movemos en Innovide. Sí, sí, sí. Y bueno, en estos ya 8 años que llevas con esta trayectoria, has visto evolucionar el emprendimiento relativamente. Eh, Sí, ¿Cuáles serían un poco así las líneas que tú crees que destacan más por su evolución? bueno, yo creo que hay dos líneas. Una que es muy vinculada a ciclos económicos. Ujú, Recuerdo cuando empezamos primeros talleres, por ejemplo, pues, Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Que es uno de las administraciones para las que solemos trabajar. En 2013-2014 hubo mucha gente, ¿no? Muchos emprendedores, pero porque también estamos con el coletazo de la crisis económica todavía, ¿no? Pues vinculado a eso, más tasas de desempleo, pues hay gente que pues, por necesidad se encamina también hacia ese ámbito, ¿no? Y luego, por ejemplo, ha habido estos últimos años donde las tasas de empleo han sido más altas, pues sí que es cierto también pues, que la actividad emprendedora pues, ha sido menor en ciertos momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso vinculado a ciclos económicos, que escuchas a la gente que lleva mucho más que yo, ¿no? Que lleva ya 20, 30 años, 40 en esto y bueno, pues, te dicen que siempre ha sido así, ¿no? Entonces, a ciclos económicos. Y luego sí que en los últimos años sí que estoy, no sé si son sensaciones, porque tampoco tengo números, ¿no? Pero como un poco de polarización, ¿no? O negocios muy tecnológicos, vamos a decir, startup, hacia rondas de inversión, hacia esa línea, o si no, lo que acuden, por lo menos lo que acuden a los servicios donde estamos nosotros, ¿no? O si no, pues lo que es mucho pues, comercio o hostelería, ¿no? Pero, digamos, ese tipo de empresas, claro, hay veces que igual no pasan por los servicios, ¿no? Que igual todo el que monta su empresa no tiene por qué pasar por el servicio de una agencia de desarrollo, de un BIC, etcétera, ¿no? Pero vamos a decir, esa más ingeniería tradicional, ese estudio de arquitectura, ese despacho de abogados, etcétera, mmm, como que lo he visto menos vamos a decir, estos últimos 2, 3 años, ¿no? Entonces, esa polarización, ¿no? Empresas muy de base tecnológica que lo que van están muy orientadas ya también hacia temas de rondas de financiación, hacia ese ámbito, o ujú. más comercio, vamos a decir, tradicional de hostelería, comercio, servicios personales. En los últimos años, por ejemplo, mucha gente con temas de fisioterapeuta, psicología. Ajá.
Pero bueno, también son ciclos relacionados con lo que demanda la sociedad, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, sí, es algo que está en constante cambio, constante evolución. Vale. Y luego también de la demanda. Me recuerdo que hubo años que desde las administraciones se planteaban formaciones mucho más largas. Ahora se demanda mucho más píldoras más específicas, pero más cortas, de cómo hacer como un paquete a medida. Bueno, todo va evolucionando y va cambiando, ¿no? Ajá. Y bueno, dentro de esa evolución, Ujú. contábamos al principio en la presentación que habéis creado un proyecto propio, que es Finamic. Eso es. ¿Cómo surge esto, Sergio? Bueno, pues esto, Finamic, bueno, primero cuento qué es lo que es Finamic. Finamic es un software, un software online para hacer el plan económico-financiero de tu idea de negocio. ¿Vale? Esto es lo que tradicionalmente, bueno, nosotros y vamos a decir, y yo, todos los consultores que Ujú. trabajan, que conozco, ¿no? Que se dedican a hacer lo mismo que hacemos nosotros, o las administraciones que dan formación o servicios a personas emprendedoras, para cuando tienes que hacer la parte económico-financiera de tu plan de negocio, lo que se proporciona es una plantilla Excel, ¿no? Ujú. Y nosotros nos hicimos la nuestra propia, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces, el Excel tiene una parte buena, que es que tú, la versatilidad, puedes hacer absolutamente lo que quieras. Pero, por ejemplo, para una persona que no tiene conocimientos de Excel o que no ha estudiado administración de empresas, pues enfrentarse a una plantilla donde tienes que empezar a alimentar ciertas previsiones pues, de ingresos, de gastos, de inversiones que vas a cometer y que luego te va a generar unos resultados, ¿no? De tanto económicos como financieros, pues no es fácil, no es fácil, no es intuitivo, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, para los que colaboramos con ellos, pues aunque la hoja Excel que hemos hecho, pues la tienes con fórmulas bloqueadas, para que no te borren cosas, pues bueno, pues al final todo el mundo intenta, busca y toca donde, pues, cuando no hay que tocar o cambiar ciertas cosas, o simplemente es difícil saber si esta es la primera versión, la última, cuando lo retomamos. Y luego, por último, también, pues bueno, tú empiezas a introducir datos y dices, "Oye, pues voy a vender el año que viene 80.000. Ya, pero 80.000 de qué, ¿no? Tienes que justificar de dónde sale. Entonces, no es cómodo, no es fácil. En Excel no está preparado para ello, para recoger toda esa información. Entonces, ya desde hace unos, pues yo creo que fue en el 2017, 18 por ahí, intentamos buscar a ver si había algún software online que nos permitiese hacer el plan económico financiero, pues eso, de una forma más intuitiva, de una forma más profesional, ¿no? Lo mismo que hoy ya no se hace la factura en Word, o no se suele hacer la factura en Word, sino que tienes una aplicación para llevar la contabilidad, para hacer la facturación, o lo mismo que las tarjetas, pues tienes un CRM, ¿no? Para llevar la gestión de los contactos, pues lo mismo, que tuvieses una aplicación online para poder llevar, en nuestro caso, como somos una empresa de consultoría, todos los planes económico-financieros de todas las empresas a las que asesoramos y que también pudiésemos trabajar de forma colaborativa con el emprendedor, que fuese más intuitivo. Ujú. Entonces, bueno, encontramos alguna aplicación, pero venían todas del mercado de Estados Unidos. Entonces, lo primero, no están adaptadas al plan general contable, en este caso de España, que bueno, aunque la esencia para hacer las proyecciones de estados financieros es muy similar, pero bueno, hay ciertas particularidades que no cumplen, la terminología pues está traducida de esa forma. Y claro, la cuestión que pasa es que muchas veces nosotros prestamos servicios de asesoramiento a emprendedores que luego van a ir a presentar ese plan económico financiero, por ejemplo, a un banco, pues para que le dé una financiación, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes ir ahí donde el banco con algo que no cumple al 100% la normativa de aquí, ¿no? O muchas veces, si nosotros trabajamos para una entidad pública, esa entidad pública, entre comillas, echa como un sello, ¿no? A ese plan económico financiero y decir, oye, mira, ese plan económico financiero viene, ese plan de negocio viene avalado por esta entidad porque tiene un acuerdo con una entidad financiera, ¿no? Entonces, pues no podíamos utilizarlo. Y bueno, pues ahí nos planteamos a ver si podíamos decir, oye, pues, oye, y si no existe nada, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Hicimos una primera prospección, vimos que excedía un poquito nuestras posibilidades. En aquel momento éramos un equipo de 4 personas, que excedía de nuestras posibilidades, de nuestros recursos. Y bueno, pues se quedó ahí en la cabeza, en eso que lo tienes ahí, decir, bueno, a ver si algún día lo puedo hacer. Y el año pasado, pues a raíz de una convocatoria de los fondos Next Generation, presentamos el proyecto, nos concedieron una ayuda para desarrollarlo y bueno, pues ha sido un poquito el pistoletazo de salida para ponerlo en marcha. Ajá. Llevamos ya un año con él. Justo este mes, a principios de junio, hemos lanzado la primera versión beta abierta al público, todavía con muchas funcionalidades limitadas, pero bueno, ya se puede entrar y ya se puede empezar a quien quiera hacer su primer plan económico financiero, puede entrar y hacerlo. Ujú. Muy bien. Ujú. Entonces esto ya está operativo. ¿Lo habéis probado ya con algún emprendedor? ¿Cuál ha sido un Sí, poquito la...
El recorrido. Sí, el recorrido iniciamos en mayo 2022 el proyecto, aunque en cierto modo teníamos muy claro ya cuáles eran los objetivos que queríamos y también cuál es, decir, la problemática que podía tener cada uno de los diferentes perfiles de usuarios de Finamic. Bueno, pues hicimos una primera ronda de entrevistas con cada uno de esos perfiles, pues para terminar de entender y comprender mejor cuáles pueden ser sus necesidades, ¿no? Cuando hablo de diferentes perfiles es porque la herramienta es útil tanto para emprendedores y startups, ¿no? Para que se hagan ellos su plan económico financiero, como para todas aquellas personas que les acompañan, que les ayudan, que puede ser desde pues, una empresa de consultoría como nosotros, un mentor, un asesor, un técnico, una técnica de una aceleradora, de una incubadora, como también para quien lo recibe, ¿no? Es decir, la entidad financiera que va a recibir ese plan económico financiero, ese inversor, o una administración pública, ¿no? Porque va a dar unas subvenciones, o un centro educativo, una escuela de negocios, pues porque un ejercicio es hacer el plan económico financiero, ¿no? Entonces, está pensado tanto para quien lo hace, como para quien le ayuda a hacerlo, como para quien lo recibe. Entonces, bueno, nos entrevistamos con esos tres tipos de perfiles para entender y profundizar mejor en comprender sus necesidades, sus problemáticas. Eso nos llevó, vamos a decir, un poquito todo el tiempo de verano del año pasado y a partir de septiembre empezamos ya a definir la herramienta desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista de diseño y luego ya la programación. Este ha sido el camino que hemos ido recorriendo, todo ese trabajo hasta, digamos, bueno, hasta abril, que teníamos una primera versión, pero de uso interno, nuestra solo, que la hemos estado probando pues, con emprendedores nuestros, con gente conocida, bueno, haciendo diferentes pruebas. Y ahora en junio ya hemos sacado la primera versión abierta al público, completamente gratuita, en la que ya se puede entrar, hacer la alimentación de, pues, de previsión de inversiones, de gastos, de personal, de ventas, y que automáticamente te genere tu PIG, tesorería y balance. Has dicho gratuita. Sí, digo gratuita porque vamos a seguir un modelo freemium en el que ciertas funcionalidades como estas, es decir, sacarte tu previsión de tesorería, PIG y balance, va a ser gratuita para siempre, pero si quieres acceder a ciertas funcionalidades, vamos a llamarle premium, como son, por ejemplo, hacerte más de un escenario, ¿no? Es muy típico cuando haces un plan de negocio que tú hagas tu primer escenario, pero que luego hagas el optimista y sobre todo el pesimista, ¿no? Es decir, si las cosas irían peor de lo esperado, ¿qué pasaría, no? Entonces, para un mismo proyecto, el poder duplicarte como ese proyecto y cambiar ciertos parámetros o datos y hacerte otro escenario, pues eso es una funcionalidad que va a ir dentro de un paquete de premium, o el poder exportártelo todo en un informe en PDF con el que puedas ir directamente a la entidad financiera y entregárselo para pues, o pedir la financiación o al inversor o a la subvención o a quien sea, o acceder a una pestaña con ciertos ratios económicos financieros más avanzados. Pues todo eso va a ir en un paquete premium que será de pago. Entonces, por eso decía gratis, porque seguimos ese modelo freemium. Entonces, ahora mismo lo que está publicado, lo que está operativo de la herramienta es la funcionalidad que es gratuita y nada, estamos ahora terminando de desarrollar las funcionalidades de pago que en principio la previsión es tenerlas para después de verano, para septiembre ya abiertas. Ok, entiendo. ¿Cómo lo habéis desarrollado? Esto imagino que habéis subcontratado una empresa especializada. ¿Cómo lo habéis hecho? No, no, gracias a esta ayuda de los fondos Next Generation pudimos incorporar a 3 personas el año pasado con perfiles multidisciplinares, pues, de diseño, programación y también una persona experta en temas financieros, que son el core del equipo, ¿no? Entonces, todo el desarrollo desde el punto eso de conceptual, diseño y programación lo están haciendo ellas. Y lo que sí que nos hemos estado haciendo es apoyar en empresas, vamos a decir, expertas en ámbitos de programación, de consultoría, para en ciertos momentos, ciertas dudas, ciertas consultas, ciertas decisiones un poquito más estratégicas, pues que nos puedan apoyar. Pero vamos a decir, el desarrollo core es nuestro interno. Vale. Y una vez que está hecha la herramienta, las personas que hacéis con ellas. No, seguimos, claro, seguimos porque luego ahora mismo estamos desarrollando para España únicamente, ¿no? Pero luego la idea es salir a más países, entonces tú ahora lo mismo, ahora cuando te creas un proyecto lo primero que te pide es en qué país lo estás ubicando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te carga por detrás es la tabla asociada al plan general contable, en este caso de España. El país. Entonces, claro, cuando queramos ir a otro país,
evidentemente pues va a ser muy similar, ¿no? Lo que te cargue la tabla por detrás, pero siempre vas a tener que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Ujú. Entonces esa adaptación siempre vas a tener que poder hacerla. Entonces, bueno, va a haber trabajo para tiempo. Vale. Muy Eso bien. Y es. entonces me comentabas que este proyecto tenéis, según cómo funcione, tenéis pensado extinguirlo, ¿no? Hacer Sí, un spin-off. eso es. De momento seguro que este año seguirá porque nace dentro de Innovide. Pero bueno, depende un poquito del recorrido que pueda tomar, depende de las necesidades que pueda tener también. Ujú. Bueno, pues sí que una de las opciones es que, por ejemplo, a lo largo del año que viene, pues pueda ser, vamos a hacer una spin-off, ¿no? de Innovide, Ujú. un intraemprendimiento dentro de Innovide y tome ya su propia entidad, pues con una forma jurídica específica, etcétera, etcétera. Es decir, lo estamos concibiendo así por si en un momento lo hacemos. Bueno, eso, el tiempo lo dirá. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Sergio, por explicarnos tu proyecto y mucho ánimo. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y nada, pues solamente deseo decir que ya está Finamic disponible y que cualquiera puede Ujú. entrar ya a Vale, jugar, a juguetear, a cacharrear con esos primeros números y nada, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo. vale, gracias, Sergio. A ti. Chao. Hasta luego.